Si ayer pasaron calor, prepárense para el día de hoy porque pueden sudar la gota gorda. Este viernes esperamos las temperaturas más altas de un episodio que nos hace sentir a finales de abril como en pleno mes de julio. Ya notamos que el calor aprieta. 7 de las 9 provincias de Castilla y León pulverizarán hoy todos los récords de la serie histórica. El fin de semana la cosa se normaliza, pero a mediados de la semana que viene volverá el calor. ¿Qué tal? Buenos días. De primavera, aunque parezcan de verano. Cuidado con el calor y con la radiación solar, que hoy también alcanzará máximos. Enseguida estaremos en Soria, una de las capitales que va a batir récords. Y rebajar la temperatura y la contaminación es uno de los objetivos de las zonas de bajas emisiones, obligatorias en todas las capitales de la comunidad. Algunas van más rezagadas con sus planes, como en Palencia, donde ya hay algunas novedades y hoy se las vamos a contar. Y el calor, la sequía, el fuego pueden ser una nueva emergencia. El año pasado Cruz Roja aumentó un 85% su actividad en esa área por los incendios forestales. La entidad ha presentado esta semana su memoria de 2022, atendió a más de 130.000 personas aquí en Castilla y León. La inflación, luego también voy a contarles el dato de abril, y la guerra en Ucrania marcaron también su actividad. Y además haremos un viaje al pasado a través de la moda. El primer fin de semana de mayo, Zamora va a celebrar su festival de indumentaria tradicional, la ropa de nuestros antepasados para las grandes ocasiones. Ya podemos ver algunos ejemplos en una exposición y se los vamos a mostrar enseguida. Con todo esto y mucho más, comienza aquí Está Pasando. Enseguida veremos cómo de calor están pasando, cuánto calor están pasando en Soria, pero ya les avanzaba en el sumario, aliviar el calor y la contaminación del tráfico en el centro de las ciudades es una de las razones por las que son obligatorias las zonas de bajas emisiones. Su puesta en marcha va a ser irregular en Castilla y León porque unas ciudades llevan el tema más avanzado que otras. Valladolid lleva la delantera, en Burgos, por ejemplo, la justicia paralizó el contrato y Palencia, entre las más rezagadas, acaba de saber que contará con casi 3 millones de euros de fondos europeos. Alba Míguez, Palencia, ¿qué sabemos de esa futura zona sin emisiones? Sí, la capital palentina, buenos días, es una de las ciudades que va a recibir dinero del Ministerio para descarbonizar los núcleos urbanos y hacerlos más accesibles y sostenibles. En concreto, Palencia va a recibir casi 3 millones de euros y esta en la que nos encontramos es una de las calles afectadas precisamente por este plan. Son varias calles las que unen, en concreto son 6 en pleno centro de la ciudad y la intención del equipo de gobierno es peatonalizarlas, hacerlas más accesibles, pero que de momento sí que puedan seguir circulando los coches. Consideran que sería inviable cortar, por ejemplo, estas calles por las que casi es imprescindible cruzar cuando quieres atravesar la ciudad de Palencia, y de momento lo que van a hacer sería igualarlas para que sea más accesible también para los peatones, es decir, seguir el ejemplo de esta calle, de esta otra calle también del centro de la ciudad, elevar el nivel de la carretera para igualarlo con las aceras y que así puedan convivir tanto peatones como vehículos. La idea también es reducir ligeramente la velocidad para que se reduzcan las emisiones y sea también más seguro para los peatones. De esta forma, según indican desde el ayuntamiento, no se suprimirían plazas de aparcamiento imprescindibles en la zona centro de la ciudad, porque, como decimos, lo único que se va a hacer es quitar ese desnivel que ahora mismo existe en 6 calles de la zona centro. Estas obras tendrían que estar terminadas antes de 2025. De momento ya han sido adjudicados esos 3 millones de euros y de momento esa es la intención del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Palencia. Lo que quieren también es fomentar el uso de patinetes eléctricos y bicicletas. Por eso ha dicho el alcalde que su idea también es construir aparcamientos para ellos también aquí en la zona centro.
El coche se le deja a uno en casa, que es una ciudad pequeñita, se puede andar y yo me la ando todos los días y haces ejercicio y estás de maravilla. Creo que es muy importante para que los peatones podamos circular tranquilamente con los bebés y que no circulen los coches para que no haya contaminación, me parece muy bien. Sería mucho mejor peatonalizar, pero también los coches tienen que circular. Yo creo que, no sé, un término medio, ¿no? Todo lo que sea limitar un poco los coches por la ciudad, una ciudad como esta, que la cruzas en 20 minutos andando, me parece bien. Tenemos una ciudad muy cómoda y yo creo que el que fuera peatonal creo que favorecería a todos. Bueno, sobre todo que es obligatorio por norma por la Unión Europea. Bueno, no pasa ningún día así que tengamos nuevos datos económicos. Después de moderar su subida el pasado mes de marzo, el IPC ha vuelto a repuntar un poco en abril, al menos según el dato adelantado que hemos conocido esta misma mañana. Si se confirma, la tasa interanual sería del 4,1%, 8 décimas más que la del mes anterior, que fue del 3,3%. Esta evolución se debe a que el descenso del precio de la electricidad ha sido ahora menor que en abril del año pasado y al aumento del precio de los carburantes, que bajaron más hace un año. Por contra, los alimentos subieron menos que en abril de 2022. La tasa, que no incluye productos frescos ni la energía, es decir, la inflación subyacente, bajó 9 décimas hasta situarse en el 6,6%. Y el otro dato económico de esta jornada es el del Producto Interior Bruto del primer trimestre del año. La economía creció un 0,5%, una décima más que el mes anterior y 9 décimas por encima del mismo trimestre del año pasado. Las exportaciones y la inversión, a pesar de la guerra en Ucrania, están detrás de este crecimiento, que es casi el mismo de momentos antes a la pandemia del coronavirus en el año 2020. Y estos datos, el IPC, el PIB, han pillado al ministro de Seguridad Social de visita aquí en Castilla y León. Desde Segovia, José Luis Escrivá ha dicho que la moderación que se viene apreciando en la subida de precios de los alimentos y los combustibles debería irse reflejando en los próximos meses en el resto de productos elaborados. Pues yo creo que progresivamente iremos viendo a lo largo de que vaya avanzando el año cómo digamos, la moderación que se produce a nivel general en energía, en alimentos frescos, pues todo eso se va trasladando a los alimentos elaborados, que son los más relevantes. Esto es un proceso gradual, es muy difícil hacer previsiones en un entorno tan volátil, pero yo creo que las tendencias tienen que ir manifestándose a lo largo de este año. Sí. El ministro de la Seguridad Social de visita en Segovia, y como les contamos hace unos días en el análisis de Está Pasando, hoy 28 de abril es el Día de la Salud en el Trabajo. Ya les hemos contado que el año pasado repuntó la siniestralidad laboral, eso preocupa, pero la salud en el puesto de trabajo abarca muchas más cuestiones. Los sindicatos se concentran hoy en todas las provincias. Estamos en la de León, en Ponferrada. Miguel Ángel Blanco, buenos días. ¿Qué reivindican allí a esta hora? Sí, muy buenas. Hoy, 28 de abril, se celebra el Día Internacional por la Seguridad y la Salud del Trabajo. Por ello, miembros de los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de los Trabajadores se han concentrado hoy frente a la delegación de la Junta de Castilla y León de Ponferrada para leer un manifiesto conjunto por ese derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo real y efectiva. Entre otras cuestiones, en el manifiesto recuerdan que las condiciones laborales tienen una enorme influencia sobre la salud de los trabajadores. En el 2022, dicen, se produjo un accidente de trabajo con baja cada 7 minutos de jornada laboral en la comunidad autónoma, es decir, 26.138 accidentes con baja, un 3% más que el año anterior. Y más graves, se produjeron 51 muertes en el trabajo, 9 más que en el periodo anterior. En lo que vamos de trimestre, en el 2023, ya se han producido 262 accidentes y 11 fallecimientos. También denuncian que siguen ocultándose enfermedades de origen laboral, a pesar de que en el 2022 se declararon 1.030 enfermedades profesionales. Han hecho especial hincapié en los problemas derivados del amianto y recuerdan que la salud mental es la gran olvidada de la gestión preventiva. Por todo ello, hoy quieren ser altavoz de las víctimas y piden a las administraciones que gestionen, que pongan solución drástica para poner freno a esta situación y revertirla. Pues gracias, Olaya Rueda. No era Miki, era mi compañera Olaya Rueda en Ponferrada, en El Bierzo. Bueno, volviendo al tema del IPC y de la economía española, ya ven cómo hemos incorporado la inflación, la subida de los precios a nuestra conversación diaria. El incremento del coste de la vida, no hace falta que se lo diga, nos ha puesto las cosas más difíciles a todos y ha venido a agravar aún más la situación de las personas más vulnerables. Lo saben bien las entidades que atienden a estas personas, como Cruz Roja. Esta semana ha presentado su memoria del año pasado aquí en Castilla y León y vamos a profundizar
profundizar en ella a partir de ahora en el tiempo del análisis. Cruz Roja atendió en nuestra comunidad autónoma en 2022 a más de 130.000 personas. La parte buena es que es un escenario similar al de antes de la pandemia. La mala, pues eso, que la inflación, la guerra y los incendios han venido a agitar esta era post-COVID. Hoy hablamos de esta fotografía que nos ofrece Cruz Roja con su presidente aquí en Castilla y León, es José Varela, que además va a dejar el cargo ya después de 12 años en la presidencia. José, buenos días. Buenos días. Está todavía como presidente, me ha aclarado, lo va a dejar, pero a esta hora del viernes es presidente todavía. En este momento sí. Bueno, luego también haremos balance de esta década larga. También nos acompaña hoy la coordinadora autonómica, que es Eva Fernández. Eva, buenos días. Buenos días. Desgranaremos esa memoria de 2022. Y junto a nosotros también Maite Nicolás del Olmo, que es técnico de Cruz Roja. Maite, buenos días. Hola, buenos días. Además, ya les adelanto que tienen que estar muy atentos porque estaremos en 2 talleres que imparte a esta hora de la mañana Cruz Roja en 2 puntos diferentes de Castilla y León. Y lo primero que hay que señalar es que el año pasado la actividad y los programas, las intervenciones de Cruz Roja aquí en Castilla y León volvieron a niveles, como les decía antes, similares a los de antes de la pandemia. Es cierto que dejamos una crisis y empezamos otra, como vamos a ver enseguida. En términos absolutos, en número, la organización atendió en 2022 a casi 130.500 personas en nuestra comunidad autónoma. Son casi 3.000 menos que el año anterior. Y este descenso se debe a esa menor intensidad de la crisis sanitaria. Pero poco podíamos imaginar que dejábamos una y empezábamos otra u otras. 2022 estuvo marcado por el conflicto en Ucrania. Cruz Roja atendió aquí en Castilla y León a unos 1.500 refugiados, por la escalada de precios, la inflación tanto de la energía como de la cesta de la compra, o también los incendios forestales. Ahí tuvo que actuar de emergencia, luego nos contarán de qué manera. Y una cosa son los datos y otra las personas que están detrás. ¿A quién atendió Cruz Roja el año pasado en nuestra comunidad? Pues principalmente a personas mayores y a sus cuidadores, que fueron casi un 20%. También a personas en extrema vulnerabilidad, lo que les decía antes de la subida de precios, o a jóvenes, casi el 18%. Por colectivos, así en general, además de los mayores, los inmigrantes y los refugiados también fueron otros de esos grupos a los que Cruz Roja atendió de manera prioritaria el año pasado aquí en Castilla y León. Por áreas de actividad, hablamos de ese repunte del área de socorro y emergencias debido a las emergencias derivadas de los incendios forestales del pasado verano. Eso hizo que esa área tuviese un 85% más de actividad por parte de Cruz Roja en Castilla y León. También el área de inclusión social, un 6% más. Bajó, en cambio, después de superar lo fuerte de la pandemia, el apartado de salud un 46%, y repuntó también un poco la asistencia en materia de educación, un 12% más que el año anterior. Bueno, como siempre, muchísimos datos que vamos a intentar desgranar y sobre todo descifrar qué es lo que significan, en qué situación estamos aquí en Castilla y León. Así que, si les parece, la primera pregunta va a ir por ahí, por el dato global. Más de 130.000 personas atendidas en Castilla y León el año pasado por Cruz Roja en nuestra comunidad. Se ha notado esa menor intensidad de la pandemia, pero hemos enlazado con otras crisis, ¿no? ¿Cómo ha sido esta transición de una crisis a otra? ¿Vivimos en permanente crisis, José? Bueno, yo quisiera ser optimista, pero sí, hay muchos problemas y nosotros lo que tiene Cruz Roja es saber adaptarse a las circunstancias en cada momento, que estamos allí donde se nos precisa. Entonces, bueno, creo que esto es muy importante. Evidentemente, se han atendido a esas personas con esas variaciones porcentuales, pero bueno, hemos podido atenderlas gracias a nuestra capilaridad, porque estamos con un comité autonómico, 9 comités provinciales, 80 asambleas comarcales y 154 puntos de presencia. Esa capilaridad nos permite estar en el momento oportuno y, si se precisa apoyo, no hay más que demandarlo, porque los inmediatos y a donde haga falta, allí estarán a continuación. Es verdad que se han dado unas circunstancias muy especiales, como han sido las referidas ahí, pero también un poco que coleaba desde el principio, hablo desde el principio, la crisis del 2008. Las personas refugiadas de Siria, las personas refugiadas de Afganistán, luego la pandemia por medio.
Después la guerra de Ucrania y bueno, y los incendios, que esto ya ha sido como el corolario de todo, ¿no? Todas estas cosas han influido de una manera decisiva y también, por supuesto, en la memoria y en los datos que apuntabas hace un momento. Bueno, yo creo que esto es un tema muy importante, pero hemos intentado estar ahí y ello gracias a nuestra base social, o sea, 14.139 voluntarios en este momento, incluido Cruz Roja Juventud, que es muy importante y que es un poco el semillero de Cruz Roja, y también a fecha 31 de diciembre 92.847 personas asociadas, físicas y jurídicas, que aportan un caudal económico que nos permite llevar a cabo una serie de proyectos o complementarlos o implementarlos. Y que hacen lo que decía, que Cruz Roja esté pues donde haya que estar. Cambia un poco a lo mejor el objetivo y el punto de atención. Eva, ¿cómo ha sido este cambio de dejar atrás el grueso de los efectos de la pandemia, pero enganchar con otra crisis que también habrá perjudicado muchísimo a los más vulnerables y no tan vulnerables, ¿no? La inflación, la guerra? Pues como decía el presidente, Cruz Roja, su historia es justo eso, adaptarse a los cambios de la sociedad, adaptarse a los cambios de lo que pasa. Lo cierto es que la pandemia sí que engrasó mucho una serie de áreas en las que nosotros siempre hemos venido trabajando, porque todo lo que tiene que ver con la emergencia está en nuestro ADN. Lo que pasa que esas situaciones de emergencia de repente han llegado a nuestro país y bueno, es verdad que ha habido una sucesión de hechos inéditos en los que, gracias a nuestro voluntariado y sobre todo a la flexibilidad en la que hemos actuado, pues hemos podido dar respuesta a una sucesión de incendios en los que teníamos hasta 6 albergues que gestionábamos de manera simultánea, o otra serie de cuestiones como la llegada de las personas ucranianas, que fue la mayor movilización que hubo desde la Segunda Guerra Mundial de personas. Y a eso tuvimos que acometer y dimos una respuesta razonablemente buena. Llama mucho la atención ese repunte de la actividad vinculada a las consecuencias de los incendios, porque todos pensábamos en la inflación, los precios, la guerra, pero es un 85% más de actividad en esa área. ¿Cómo actuó Cruz Roja en esos incendios? Y no sé si en tiempos de sequía, escasez, fuegos, es una nueva emergencia todos los temas climáticos. Desde luego es algo que tenemos que tener en cuenta y para nuestra institución es una de las causas por las que tenemos que trabajar el cambio climático. Es cierto que en este caso nosotros hemos sido reactivos, es decir, hemos estado allí cuando la emergencia lo ha requerido, pero son situaciones inéditas que no hemos vivido antes. ¿Cómo actuamos? Pues gracias a nuestra base social, gracias a nuestro voluntariado, pero sobre todo también gracias a cómo tenemos desplegada nuestra ordenación territorial, a nuestras asambleas comarcales que dan esa primera respuesta sin importar dónde se encuentran. Eso facilitó mucho nuestras actuaciones, pero bien es cierto que sí que tuvimos que dar una respuesta especializada a esta situación, porque el volumen de personas a atender fue muy importante y algo que caracteriza también a nuestra comunidad, como es que las personas a las que atendemos mayoritariamente en las zonas donde ocurrieron estos incendios eran personas mayores, con todo lo que implica, ¿no?, en temas de movilización o de atenciones en los propios albergues o buscar otras soluciones más adaptadas a las necesidades de estas personas. Claro, ¿qué tipo de atención fue? ¿Habilitaron albergues, claro, desalojar a la gente de sus casas, gente mayor? ¿Qué tipo de circunstancias se dieron? Pues se dieron muy variadas, pero sí es cierto que bueno, pues en los albergues nos encontrábamos con personas con perfiles muy diferentes. Sí que lo que tenemos que asegurar siempre en este tipo de situaciones son los medios de vida, pero es verdad que también tienes que trabajar por el restablecimiento de contacto con las personas, apoyo psicológico o sobre todo los temas sanitarios, ¿no? Sí que hay que recordar que bueno, pues son situaciones de extrema urgencia, con lo cual pues bueno, muchas veces no te acuerdas, ¿no?, de pensar en que tienes que llevar determinada documentación o determinada medicación. Hacer frente a todo esto con los volúmenes que teníamos de personas, pues fue un reto, pero básicamente esto fue lo que hicimos. No sé si Maite, como técnico, intervino en alguna labor de estas o su área es un poco diferente. Nosotros trabajamos más en proyectos de extrema vulnerabilidad, con aquellas personas en situación de crisis más de carácter social.
Vale, pues luego hablaremos contigo de este asunto porque retomando el tema de los incendios, la sequía, quiero que comprobemos uno de esos talleres que a esta hora de la mañana Cruz Roja desarrolla en Castilla y León, en concreto en Segovia, porque se trata de una actividad que quiere fomentar pues, estos riesgos climáticos, pues cómo debemos actuar, qué podemos hacer para salvar el planeta. Y creo que ese es, Luis Calle, creo que puede escucharnos ya, el objetivo de esa escape room con escolares, ¿no? El reto de tener solamente una hora para salvar el planeta. Buenos días. Creo que no me escucha. ¿Luis? ¿Hola? Hola, buenos días, Luis, ¿me escucha? Hola, buenos días. Os escucho regular nada más. Bueno, vamos a intentar comunicarnos. Hablaba yo del aumento de la intervención de Cruz Roja en materia de incendios, de la sequía, la escasez de lluvias, y estaba introduciendo ese taller que estás impartiendo ahora mismo en Segovia sobre los objetivos de desarrollo sostenible para precisamente desafiar a los chavales con los que estás a salvar el planeta en una hora, ¿no? ¿De qué trata esta actividad? Un segundo. A ver. Bueno, vamos a intentar retomar esa actividad con Luis, que está muy ocupado, la está impartiendo a esta hora, por eso tiene que hacernos un huequito para atendernos. Pero Maite, pues cuéntanos ya para darte un poco más de palabra, ¿qué intervenciones has desarrollado pues, en otras de esas áreas en las que aumentó mucho la intervención de Cruz Roja el año pasado, de la vulnerabilidad, ¿no? Veníamos de una crisis y hemos acompasado con otra que nos ha afectado a todos, sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Fundamentalmente, pues las circunstancias económicas, en este contexto económico en el que estamos y en el que ellos han hablado, ¿no? De la inflación, la guerra de Ucrania, todo esto lo que ha hecho es que haya familias que en un momento determinado tengan una situación de crisis, que les sobrevenga algún tipo de circunstancia sobrevenida que evidentemente afecta a su dinámica personal, a su dinámica familiar, sobre todo porque a veces se quedan sin recursos para poder cubrir necesidades básicas. Y cuando hablamos de necesidades básicas, estamos hablando de cuestiones tan básicas como es la alimentación, el pago de suministros, que nos encontramos nosotros, que yo creo que tenemos, esa es la fortaleza que tiene Cruz Roja en estos casos, que estamos a pie de calle. Entonces es muy fácil, pues eso, nuestra acogida a estas familias que en un momento determinado, por cualquier circunstancia, pérdida de trabajo, enfermedad, una separación, que se encuentran con que no pueden afrontar su día a día, que a lo mejor tienen hijos a los que es muy complicado darles el almuerzo para ir al cole todos los días. Y Cruz Roja en ese caso tiene los recursos adecuados para una atención inmediata, una respuesta muy rápida y cubrir esa necesidad. No nos quedamos solamente en ese aspecto, hacemos un acompañamiento un poco para salvar esa situación, para acompañarles y realmente prevenir esa posible cronicidad de la situación que se dé, ¿no? Con un montón de actividades que realizamos, de información, de orientación, de asesoramiento, mucho más integral, ¿no? Entendemos a la persona en un conjunto y ese acompañamiento le hacemos desde, ¿no? Desde todos esos territorios que decía ahora el presidente, ¿no? Desde cualquier territorio de nuestra comunidad. ¿Ha cambiado el perfil de persona que está en este riesgo de extrema vulnerabilidad? Porque al final ha subido mucho el precio de todo y ya dificultades para pagar los suministros, lo más básico, tienen ya incluso personas que tienen trabajo e ingresos. O sea, ya no es una falta de trabajo, sino que incluso quien tiene un trabajo y entra dinero en casa también tiene dificultades para pagar. Creo que tenemos que romper un poco ese estereotipo que teníamos, ¿no? Evidentemente atendemos a personas migrantes, personas solicitantes de refugio, familias monomarentales, pero también atendemos a familias en situación de precariedad laboral, porque tienen trabajos precarios, trabajos mal remunerados y que cualquier situación sobrevenida les afecta directamente en su día a día con la falta de cobertura de necesidades básicas. Entonces, nos encontramos en nuestro día a día, nos encontramos con familias que no tienen asociado ningún sesgo de tipo de migración, sino familias cotidianas que podría ocurrirnos a cualquiera de nosotros, exacto, muy cercanas, a nuestros vecinos. Exacto. Bueno, vamos a retomar esa conexión con Segovia porque hablábamos de ese incremento de la actividad del 85% por parte de Cruz Roja debido a los incendios y sus consecuencias. Claro, la situación climática también está creando nuevas emergencias y para inculcar a los chavales lo importante que es cuidar del planeta y concienciar esta emergencia hay un taller a esta hora de la mañana en Segovia
Segovia sobre los objetivos de desarrollo sostenible, un taller en forma de escape room. Luis, ¿nos escuchas ahora? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ahora sí que os escucho. Que nos habéis pillado en medio de la sesión y estaban muy emocionados. Claro, pues nada, cuéntanos un poquito qué es lo que estáis haciendo, cuál es el objetivo del taller que se desarrolla, como digo, en forma de escape room, ¿no? De juego de escape. Sí, el objetivo del taller es trabajar un poco los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde otro punto de vista. Entonces, a través del escape room, los participantes tienen que resolver una serie de misiones que, por un lado, les hacen trabajar en equipo y, por otro lado, les hacen familiarizarse con los ODS, con un contexto, está basado en el 2050, que nos dejan venir una hora a resolver los problemas que no hemos resuelto antes. Y bueno, tenemos una hora para salvar el planeta y en ello están. En ello están. ¿Y qué tal van? ¿De esa hora lo conseguirán? ¿Qué retos se les propone en este juego de escape? Bueno, muy bien, va muy bien, lo han conseguido. De hecho, es que lo han conseguido justo cuando habéis conectado, entonces aquí se ha vuelto un barullo y era imposible. Se les propone varios retos que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, pues desde uno que tiene que ver con la paz, otro con cómo tratamos a las personas, otro con la prosperidad a través de la eficiencia energética, otro que tiene que ver con la fauna silvestre, con ese ODS de la conservación de ecosistemas. Y son 5 misiones, vamos dividiendo el grupo en equipos y tienen que trabajar por un lado independientemente en cada equipo y luego todos juntos para acabar de resolverlo como grupo. Bueno, ¿y cómo ves, Luis, a los chavales que participan en este tipo de talleres? ¿Están concienciados, son conscientes del problema, están dispuestos a cambiar un poco las cosas? Están dispuestos, falta camino por recorrer como a todos, que a veces cada cual está cerca de su ámbito, pero se nos olvida un poquito lo que tenemos alrededor. Y la verdad es que todos los que han pasado por aquí siempre han tenido una actitud muy proactiva con este tipo de cosas y al final, de una manera o de otra, todos tratamos de poner nuestro granito de arena. Pues os dejamos que sigáis intentando salvar el planeta, que de esa hora ya queda cada vez menos, y luego aplicarlo fuera. Gracias, Luis, desde Segovia. Vale, quería aprovechar la ocasión para agradecer a José Valera la trayectoria de Cruz Roja, los 12 años que lleva como presidente. Nada, que muchísimas gracias por todo su tiempo y dedicación. Un saludo. Bueno, te ha escuchado, te manda un saludo y ahora también hablaremos con él de ese asunto. Gracias, Luis. Enhorabuena. Hasta luego. Adiós. Bueno, José, decía bien este técnico de Segovia, lleva 12 años como presidente de Cruz Roja en Castilla y León, pero casi 60 vinculado a la organización en Castilla y León. Ha hablado ya de muchas crisis, pandemias. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las que vivimos ahora de las que ha podido ver usted a lo largo de 57 años en la entidad? Bueno, yo creo que lo importante es que la Cruz Roja ha evolucionado, está en permanente innovación para adaptarse a las circunstancias que requieren los tiempos. Eso es lo que se ha hecho, porque si pensamos que Cruz Roja nació como consecuencia de una guerra en la batalla de Solferino, donde las partes implicadas abrían un pasillo para que pasara la primera Cruz Roja, lo que ha sido el inicio de la Cruz Roja, pues ha cambiado tanto que la Cruz Roja es una institución generalista que abarca todo, abarca todo. Al decir todo, digo cualquier tipo de problema. Entonces ha estado constantemente en la evolución y lo que estamos ahora también es en la innovación y en la tecnología humanitaria, que es a lo que nos dedicamos. La humanidad es nuestro primer principio. Por consiguiente, ahí tenemos que estar en la cresta de la ola, tenemos que ir en cabeza necesariamente. ¿Qué ha cambiado? Pues todo. Ha cambiado todo, afortunadamente, de una manera normalizada. Yo creo que con el tiempo justo, sin excederse, pero tampoco quedándose atrás. Y yo puedo decir eso en estos 57 años, no 60, 57, pero bueno, ahí están. Yo en ese aspecto puedo decir que es una gran institución, y en este y en todos, pero es una gran institución, pero en este aspecto ha sabido adaptarse a las circunstancias. Es una institución internacional, así con letras mayúsculas, con presencia en todo el mundo, pero aquí sabemos también del trabajo pequeñito, en los pueblos, en pequeños municipios. Es también muy importante, ¿no?, llegar a esos rincones, no solo países, comunidades, sino también eso, el pequeño pueblecito en el que también hay gente que necesita mucha ayuda. Sí. Mira, en Castilla y León no hay un solo palmo de tierra que no esté afectado por Cruz Roja. Eso es lo que hablábamos al principio de capilaridad. Es decir, hay una asamblea comarcal, hay unos puntos de presencia donde se presta un servicio de inmediato.
más luego nuestro voluntariado, nuestra base social conoce normalmente a esas personas en general. Luego puede ser alguien que circunstancialmente pase por allí y la atención es inmediata. La atención es inmediata. Y además, cuando la gente, primero es motu propio si uno ve la necesidad, pero la gente que acude a nosotros es atendida. Y cuando va por una cuestión determinada, siempre sale con más temas que tiene a cuestas solucionados. Concretamente, la media de este último año ha sido que una persona que iba por un tema ha salido con 8 a cuestas, la media. Se han solucionado 8 problemas que tenía. Ahí quería llegar en este momento porque hablamos eso de más de 130.000 personas atendidas en Castilla y León por Cruz Roja el año pasado, pero la media es que cada persona de estas recibe 8 intervenciones. ¿Qué significa esto para que la gente en casa lo entienda? Y son muchas, porque así sin saber, 8 por persona de media parecen bastantes intervenciones, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que atendemos a las personas de manera integral. Es decir, nosotros siempre en nuestras intervenciones ponemos a la persona en el centro y esto significa que cuando llega a nuestros servicios se hace una valoración general de todas las necesidades. Afortunadamente somos una organización que tiene capacidad de ofrecer diferentes respuestas en materia de formación, en materia de empleo, en materia de ayuda directa, y ahí están los técnicos que valoran cuáles son esas necesidades y junto con la persona que no es ajena tampoco a ese proceso se decide cuáles son las respuestas que necesitan, pues sobre todo para lograr la autonomía. Claro, es lo que nos adelantaba antes Maite, ¿no? Igual va una persona porque no puede pagar un recibo de casa, pero luego allí el técnico le dice, bueno, hay este programa de empleo. ¿Nos puede poner un ejemplo de cómo llega una persona para una intervención y sale pues con 8, por ejemplo, de media? Claro, pues a ver, un ejemplo que podemos encontrarnos en nuestro día a día, alguien que llega porque no puede pagar una factura de gas. Evidentemente, claro, su demanda es muy explícita y nosotros atendemos esa primera demanda, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no ha podido hacer frente a esa factura de gas? Muchas veces las condiciones, por ejemplo, de habitabilidad de la vivienda. No tiene una vivienda a lo mejor con una infraestructura adecuada que prevenga el frío y por tanto hacemos, por ejemplo, un asesoramiento energético. A lo mejor esa persona nunca ha ido a los servicios sociales, hacemos una orientación hacia los servicios sociales básicos, porque Cruz Roja somos auxiliadores de los poderes públicos. A lo mejor no ha podido acceder al bono social porque no sabe cómo acceder a Internet para poder buscar la información y le capacitamos digitalmente por ese tipo de circunstancias. Es decir, que porque las familias cuando llegan normalmente todo esto no son capaces de transmitirlo, pero ahí estamos nosotros a su lado acompañando, pues un poco para ver por qué hemos llegado a esa situación y movilizar todos los recursos para que realmente esa situación no vuelva a darse, ¿no? Porque nuestro objetivo es pues eso, prevenir la cronicidad, ¿no? Y hacemos además un plan individualizado para él y para su familia, atendiendo no solamente a él, sino bueno, pues también un poco toda la dinámica familiar. Acaba de hablar pues, de ese catálogo de ayudas, de prestaciones, de facilidades que se les puede ofrecer, que ustedes son intermediarios. Yo no sé si las administraciones se lo ponen fáciles, porque claro, es una situación nueva para muchas de estas personas que tienen que lidiar con Internet, con burocracia, con este bono del Estado, con este del gobierno autonómico. ¿Se lo ponemos fáciles? ¿Les cuesta mucho? Bueno, yo creo que con respecto a lo que decías con los servicios sociales básicos o con las administraciones, nosotros Cruz Roja tiene además un talante de coordinación muy importante y tenemos además una dinámica y una relación fluida. Los recursos existen y yo creo que es una cuestión también de movilizarlos. Creo que tenemos herramientas realmente para poder entendernos, coordinarnos y dar la respuesta realmente. Yo creo que todos ponemos en el centro a la persona y hacemos el esfuerzo necesario para poder atenderla. Y para derribar al menos ese muro que suponen los trámites por Internet, también para las personas mayores o todos los colectivos a los que más atendió Cruz Roja el año pasado en Castilla y León, hay un taller a esta hora en Zamora precisamente de capacitación de Internet, para usar Internet, capacitación digital para las personas mayores. Tania Sánchez es la técnico que está impartiendo ese taller. Tania, buenos días. Hola, buenos días. Lo he dicho bien, ¿no? Está trabajando con personas mayores para que pierdan el miedo a utilizar los ordenadores e Internet.
Exacto, lo has dicho bien. Ahora mismo estamos realizando un taller de alfabetización digital, concretamente sobre el uso y manejo de los smartphones, y el objetivo es pues, capacitar de herramientas a las personas mayores de 65 años para que puedan desenvolverse sin ningún problema a la hora de hacer cualquier actividad con el móvil. De esta manera sí conseguimos que puedan comunicarse con sus familiares y estar actualizados ante este avance tan rápido que se está dando con las tecnologías. El objetivo es conseguir evitar el aislamiento social, la soledad no deseada, promocionar la participación social y fomentar la autonomía, y así conseguir un envejecimiento saludable y activo. Tania, ¿es un recurso para cualquier persona mayor de 65 años? Es decir, no hace falta que esté en riesgo de vulnerabilidad ni nada, sino que cualquiera que necesite eso, aprender a manejar el teléfono móvil, puede acercarse a Cruz Roja. Exacto, es un recurso para personas de 65 años o mayores de 65 años. Y el objetivo es evitar la brecha social para que no ocurra esa exclusión que me estás comentando. Se ven alejados de muchos recursos, ¿no? por esa barrera del teléfono móvil. ¿Qué es lo que te transmiten allí? ¿Qué es lo que echan en falta? ¿Qué les impide esa barrera digital? Pues aquí, por ejemplo, a la hora de hacer gestiones bancarias, gestiones de, por ejemplo, utilizar la aplicación Satsil, WhatsApp, y sin ir más a cosas más complejas, cuestiones básicas como por ejemplo la configuración del móvil en general, ya sea poner una alarma, escanear un código QR, etcétera. Pues Tania, gracias por explicarnos esa actividad. Te dejamos que vuelvas con los mayores de Zamora para enseñarles a usar el móvil. Gracias, buenos días. Muchas gracias a vosotros. Y antes de despedirme, si me permitís, queríamos también agradecerle desde Zamora a José Varela su esfuerzo, labor y dedicación durante estos 12 años y que te mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Pues abrazo recibido, os manda otro. Gracias por acompañarnos. Buenos días. A vosotros, buenos días. Bueno, los mayores, otro de los colectivos a los que más atiende Cruz Roja. Nos queda poquito tiempo, como siempre, y a partir de ahora, ¿cuáles son los retos, las áreas de intervención que este año 2023 van a centrar la actividad de Cruz Roja? Bien, como decíamos antes, el Cruz Roja tiene que estar siempre en vanguardia, pero los retos que tenemos es el plan Reacciona, que ha sido como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y que estará por lo menos vigente este año, y es atender inmediatamente a una persona que llama a la Cruz Roja el problema que sea la atención inmediata, sin preguntar más. Eso sería este plan, dicho así, hay que continuar con él. Luego estaría la España despoblada, y el reto 12-13. 12-13 es que en España hay 1.213 ayuntamientos con menos de 100 habitantes que llevan en esta situación los últimos 30 años. Entonces, nosotros estamos también ahí intentando ayudar, incluso con fondos propios, a que en Castilla y León esto vaya mejorando todo lo que sea posible. Tenemos la atención a los refugiados y en Ucrania, que por el momento no hay solución, entonces estamos ahí también muy preocupados. Estamos también preocupados por el medio ambiente y de hecho nosotros en el plan Compensa hemos plantado miles de árboles, ayudamos, colaboramos. Intentamos poner placas solares en las sedes, en los edificios de Cruz Roja, porque es una verdadera ventaja. Es decir, nosotros en este momento en la sede que tenemos aquí en Castilla y León, seguro que el 50% de lo producido se está desviando ya. Es decir, es una economía. Tenemos que estar presentes, y termino, presentes en el tema de socorros y emergencias, porque esto es algo que no sabemos cuándo se puede dar. Y ahí estamos siempre preparados. De hecho, vamos a distribuir ahora 9 vehículos eléctricos totalmente. En este sentido, es una especie de oficina y 17 furgonetas eléctricas también para poder ver este tema. Y como dije en otro momento, la innovación y tecnología humanitaria, que ahí sí tenemos que estar presentes en todo momento. Adaptados al momento, pero presentes, como dices. ¿Seguirá vinculado a Cruz Roja cuando deje la presidencia? Pues, ¿de una u otra forma? Bien, esto para mí no es una sorpresa el que me tenga que marchar ahora, ya lo sabía. Posiblemente yo sí, mi intención es seguir vinculado, pero de acuerdo con mis capacidades, es decir... Claro, no vamos a pedirle más de lo que se debe. Yo quiero luchar, ha sido un lema mío toda la vida,
por la libertad y la dignidad de las personas. De manera que las estrategias, las decisiones y los operativos desplegados han ido siempre en esa dirección. No solo desde los últimos 12 años, sino en toda mi vida ir en ese sentido, de que las personas tengan libertad y dignidad. Y desde esta nueva situación intentaré hacerlo ahí. Seguirá trabajando por ello. Si solo me permites un agradecimiento, no solo muy rápido, por favor, a estas personas que nos han dicho desde Segovia y desde Zamora, sino a todas las personas que nos han ayudado a la Cruz Roja, y yo quiero dedicarle el esfuerzo, si es que he hecho alguno, a las personas beneficiarias, a quien han recibido nuestra atención. Pues de su parte, de los 14.000 voluntarios y 93.000 socios, gracias. José, Maite, Eva, gracias por acompañarnos, hablarnos de esa memoria de Cruz Roja en Castilla y León el año pasado y los retos de futuro. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Eduardo. La actualidad continúa. A la vuelta de una pausa actualizamos toda la información y se la contamos aquí, en Está Pasando. Hasta ahora. Seguimos en directo aquí en Está Pasando cuando falta un minutito para la 1:15 de la tarde de este 28 de abril, en el que tenemos temperaturas más propias del 28 de junio. Este viernes alcanzamos el pico de calor de este episodio fuera de lo habitual. Sanidad, el Ministerio ya ha adelantado la entrada en vigor del plan contra el calor. Empezará el 15 de mayo, pero hoy mismo las máximas esperadas rondarán los 30 grados y van a batir récords, un poquito más incluso en Palencia o en Soria. ¿Cómo estáis por allí a esta hora? Fernando Orte, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Pues ya empieza a sobrar esta chaquetilla a estas horas aquí en Soria. Estamos en la Plaza Mayor. Aquí en la capital soriana ayer casi rozaron los 28 grados y para este viernes se esperan temperaturas máximas en la capital de hasta 31 grados. Lo habitual en estas fechas, en el mes de abril, es de apenas 17 grados. Fernando, usted es hostelero de la Plaza Mayor. ¿Cómo repercuten estas temperaturas anómalas, en este caso en las terrazas, en los establecimientos? Bueno, pues buenos días. En principio os tengo que decir pues, que efectivamente hace mucho calor y por la mediodía se está bastante mal porque hace demasiado calor. Sin embargo, por la noche se está genial. ¿Pero lo notáis, por ejemplo, a la hora de que la gente, no sé, pues toma más consumiciones para refrescarse o todavía no? Hombre, por la mediodía no, se nota más por la tarde-noche. Bueno, con todo, usted también es como soriano, estas temperaturas no las había visto nunca, ¿no? Yo no las había visto nunca y esto casi es perjudicial porque claro, lo importante es que hubiera llovido, claro. Vale, pues Fernando, muchísimas gracias. Como podemos ver, compañeros en las terrazas a estas horas todavía están tranquilas, es un día laboral todavía por la mañana, pero ya hay clientes que están pues tomando algo, la fresca. Estamos con Amelia y Javier. Amelia, buenos días. Buenos días. Bueno, sorianos, lo que preguntábamos, estas temperaturas, hoy 31 grados en Soria en abril, ¿lo habían visto alguna vez? Pues no, nunca habíamos visto esta temperatura tan alta. Y en este tiempo que tenía que llover y no llueve nada, y entonces pues es muy anormal, ¿no? No sé si será del cambio climático o qué es lo que influirá para... Amelia, ¿usted se imaginaba en un día como hoy en abril tomar agua en la terraza sin chaqueta? Eso está muy bien, además. Sí, he conocido abril siempre con mucha lluvia. En cambio, ahora que yo prefiero esto, aunque no, bueno, ya lloverá, pero aquí estoy muy bien desayunando, Bueno, seguro que a lo mejor en próximas semanas igual hace frío. Ya. Bueno, pues que venga lo que quiera. El frío, el agua, es igual, que venga lo que quiera. Pues muchísimas gracias, Amelia y Javier. Y nada, compañeros, como decimos, hoy aquí este viernes en Soria se prevé una temperatura máxima de 31 grados cuando decimos que lo normal en estas fechas serían que rozasen los 17 grados. El más caluroso de toda la serie histórica. Tómate algo fresquito, Fer, y muchas gracias. Pues les hablábamos al comienzo del programa de esa zona de bajas emisiones de Palencia y poco a poco se están dando pasos en esto de la movilidad sostenible, un sector con mucho futuro, a la vista está, también para quienes buscan una salida laboral. En Aranda de Duero, en Burgos, un centro de formación profesional va a incorporar a su oferta educativa un grado de técnico superior en movilidad segura y sostenible. Hoy lo han presentado Luis Ángel Rozas. ¿Qué va a ofrecer este curso? Este curso formativo superior de técnicos en movilidad segura y sostenible es una de las novedades que llega a la formación profesional. Y es que hasta el momento la Dirección General de Tráfico se encargaba directamente de formar a los profesores y directores de autoescuelas. Era el único organismo que se encargaba de expedir títulos oficiales. A partir de ahora esto pasa ya a la formación reglada. Es una auténtica novedad. Tan solo hay 14 centros en toda España que se encargan de impartir esta formación. Pues bien, a partir de
de septiembre ya vamos a tener también un centro en Castilla y León, el Centro de Formación Profesional de los Hermanos Gabrielistas en La Aguilera, en Aranda de Duero. Unos cursos que van a constar de 2 años de formación con 30 plazas para la formación de estos futuros profesores de autoescuela. Pero sin duda alguna, este curso también habilitará para desarrollar otro tipo de capacidades laborales, otras salidas profesionales para los alumnos, como por ejemplo también impartir cursos de educación vial, cursos de formación, de movilidad sostenible, y también será muy importante para las empresas para desarrollar o encargarse de la seguridad laboral. De hecho, actualmente en buena parte de las empresas uno de los mayores problemas de accidentes laborales que tienen es precisamente los que se producen durante los trayectos, en los desplazamientos. Estos técnicos se podrán encargar de dar cursos de conducción segura también para reducir esa siniestralidad laboral en las empresas. Pues lo dicho, otro campo con mucha salida profesional y futuro. Gracias, Luis Ángel, desde Aranda de Duero, en Burgos. Y estos días en los que apetece ya sacar la ropa de verano, Zamora vive su propia Semana de la Moda, pero no con las tendencias que vienen, sino con lo que llevaron nuestros antepasados de los últimos 300 años. Es parte del Festival Multimedia de Indumentaria Tradicional que se va a celebrar el primer fin de semana de mayo, el siguiente. Pero como anticipo, una exposición muestra ya la ropa que usaban en ocasiones especiales, como por ejemplo cuando eran quintos, mayordomos, o Sara Andrés, buenas tardes, cuando se casaban. Unas 40 piezas de trajes de indumentaria tradicional de diferentes partes de España y también de fuera de España forman parte de Vistiendo el Rito. Es la exposición que forma parte de Ritual, este festival de indumentaria tradicional multimedia que convierte a Zamora en la capital de la indumentaria tradicional, con este mini museo del traje que Francisco Iglesias nos ha traído estos días durante 2 semanas a la sala de exposiciones del Ramos Carrión. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantados de teneros aquí disfrutando de las maravillas que vamos a poder ver en estos días en la sala de exposiciones del Ramos Carrión, como tú bien dices, que han llegado desde diversos sitios como Mallorca, Cerdeña, León, de Llamas de la Ribera, La Alberca, Mogarraz, en Salamanca. Tenemos trajes de la comarca de Santiago de Compostela, del Carnaval, los Senerais de Ulla, y tenemos trajes desde calzadura que vienen de Ansó, de los primeros pasitos que daban los niños ansotanos, a trajes que vienen vinculados siempre con algún tipo de ritual, con algún tipo de ceremonia, de paso, de momento en la vida o en la fiesta de la comunidad, y es el tema que hemos elegido este año para Ritual, el Festival Multimedia de Indumentaria Tradicional de Zamora, ¿no? Y vemos 2 joyas, estas 2 joyas, el traje de vistas de La Alberca y el traje de Mogarraz, 2 joyas salmantinas que tienen mucha historia detrás y que son 2 puntos claves en esta muestra. Pues sí, en un festival que está dedicado a los rituales, ese mundo del ofertorio de la Sierra de Francia, de los pueblos de la Sierra de Francia, que tan bien se ha conservado, no podía faltar. Y tenemos 2 maravillas de la indumentaria, un traje de principios del siglo XIX procedente de La Alberca, el traje conocido como de vistas, un mítico ejemplo, un icono, ¿no?, de la indumentaria tradicional española. En este caso, la verdad, es un conjunto que no suele salir, es un conjunto propiedad particular de una familia y de una antigüedad, la verdad, muy interesante. Pero si interesante es el de La Alberca, no menos el traje, el conjunto de Mogarraz, el traje de Dádivas, que es similar, pero no es exactamente igual, y en este caso el conjunto está datado entre los siglos XVIII y XIX, de una antigüedad exquisita, una conservación fantástica, y son 2 de las joyas que se pueden ver en esta exposición, en la cual anticipamos un poco las actividades del resto del festival, que son las pasarelas, que son también esas presentaciones, ese foro de artesanía que va a tener lugar en Zamora, y que animamos a todos aquellos amantes de la cultura tradicional, de la indumentaria, que nos visiten estos días, porque la verdad merece la pena estar aquí y disfrutar de la exposición de fotografía también de Rosa Gómez, venida también de la Sierra de Francia, y de estos conjuntos que vamos a poder ver en Zamora, las pasarelas, las exposiciones. Vamos a ver casi 400 trajes de estos diferentes sitios que nos visitan, y vamos a disfrutar de la indumentaria de Lagartera, de Toledo, de la indumentaria de András, de Mallorca, de Peliagonzalo, la fiesta de las Águedas en el Alfoz de Toro. La verdad es que es una maravilla a la que invitamos a participar, a que venga la gente y que no se lo pierdan. Eso es, durante 2 semanas Zamora es la capital de la indumentaria tradicional y no vamos a perder un minuto para disfrutarla. Gracias. No, nos vamos a Ritual.
Pues corren a coger sitio para ese próximo fin de semana, el primer fin de semana de mayo, que tendrá lugar ese festival de indumentaria tradicional. Y una ocasión para lucir este tipo de indumentaria son las próximas fiestas mayores. Las de Burgos son en junio, San Pedro y San Pablo, y anoche la ciudad eligió a la que será su corte de honor. Eva Fiel será la reina mayor y Blanca Santamaría la reina infantil de estos próximos San Pedros. Ejercerán su reinado junto a 6 damas, 4 mayores y 2 infantiles, y su proclamación será el próximo 10 de junio. Este es el pistoletazo de salida de las fiestas de Burgos, que empezarán, se lo recuerdo, el próximo 23 de junio, cuando se pronunciará el pregón. Falta saber quién será el pregonero. Y mientras Soria recuerda su pasado y sus estampas costumbristas de los años 70 en una exposición dedicada al fotógrafo Manuel Lafuente Caloto. Caloto nació en Soria en 1930 y dejó un legado de más de 50.000 originales que se conservan en el Archivo Histórico Provincial, espacio que ahora acoge 44 de esas imágenes de la Soria del pasado. Su característico blanco y negro, el encuadre y el montaje son las señas de identidad de este fotógrafo y se pueden contemplar hasta el próximo 26 de junio dentro del 7º Festival OnFoto Soria. Pues con estas imágenes de la exposición Soria en esencia, llegamos al final de este Está Pasando de este viernes. Pasen un buen fin de semana, cuidado si cogen el coche porque es fiesta el lunes, va a ser un pequeño puente, así que no habrá programa el lunes, pero esperamos a todos en directo el martes a partir de las 12:30 aquí en Está Pasando en las 7. Gracias y buen fin de semana. Adiós.